Imagina despertar mañana y que el sol que conoces ya no sea el mismo. La mañana no es dorada, es roja o azul eléctrico, o un verde tan intenso que parece pintado. No es un filtro en Instagram, no es una película apocalíptica. Es la luz que alimenta la vida entera, cambiando su tono. Si te fascinan los misterios científicos, suscríbete ahora. En este video vas a encontrar ciencia, historia y escenarios que te dejarán pensando. ¿Qué sucedería con las plantas, con la temperatura del planeta, con tu piel, con nuestras ciudades? ¿Se extinguiría la agricultura o reinventaríamos la vida bajo una nueva paleta lumínica? Hoy vamos a seguir la física detrás del color solar, a conocer qué cambios son plausibles y cuáles son ciencia ficción, y a imaginar caminos de adaptación que podrían salvarnos o transformarnos para siempre. ¿De qué color es el Sol realmente? Primero, un dato que sorprende a muchos: el Sol no es amarillo de forma intrínseca. Es una esfera que emite luz en todo el espectro visible y más allá. Su emisión se parece mucho a la de un cuerpo negro, cuya temperatura efectiva es aproximadamente 5.800 K. Eso significa que su pico de emisión se sitúa en la región verde del espectro, alrededor de 500 nanómetros, aunque mezclado con todo lo demás, resulta en una luz que percibimos como blanca-amarilla. ¿Por qué entonces lo vemos amarillo? Principalmente por la atmósfera terrestre. Cuando la luz atraviesa el aire durante la mañana o la tarde, las longitudes de onda cortas, el azul, se dispersan por el fenómeno llamado dispersión de Rayleigh, dejando tonos más rojizos en el horizonte. Al mediodía, con menos atmósfera entre nosotros y el sol, la mezcla luce más blanca. Un par de conceptos clave. Espectro color. La luz blanca es suma de muchas longitudes de onda. El color dominante depende de la distribución de energía por longitud de onda. Bien, desplazamiento. La longitud de onda, en la que un cuerpo negro emite más energía, está inversamente relacionada con su temperatura. Stefan Boltzmann, la energía total emitida por unidad de superficie escala con la cuarta potencia de la temperatura. La comprensión de estos conceptos nos permite explorar el comportamiento de la luz y su relación con la temperatura de los cuerpos celestes. Los conceptos de espectro desplazamiento de Wien y la ley de Stefan Boltzmann son fundamentales para comprender el universo y la física que lo rige. Estos principios no solo son teóricos, también se aplican en la investigación y en la observación del cosmos, ayudándonos a desentrañar sus secretos. La investigación continua en estos conceptos tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del universo y los fenómenos que ocurren dentro de él. Si el Sol se volviera rojo, física, clima y agricultura. 800 K4. ¿Qué significa rojo en términos físicos? En la práctica, hay dos escenarios completamente distintos que producen un Sol rojo. Escenario A. El Sol se enfría, pico hacia longitudes más largas. Si la temperatura efectiva de la fotosfera bajara varios miles de grados, por ejemplo pasar de 35 DSLK, el pico de emisión se desplazaría hacia el rojo infrarrojo. Con la ley de Wien, ese pico se acercaría a 1724 nm, lejos del pico actual. Este cambio en términos de energía total emitida por la superficie del Sol sería gigantesco. La emisión por unidad de área caería notablemente porque la emisión total escala como T4. En números aproximados, una estrella con 4.0 emitiría por unidad de área alrededor del 23% de la energía que emite a 5.778 K si su radio no cambiase. Eso en la práctica implicaría un enfriamiento global muy severo. Consecuencias climáticas. Menos energía recibida. Descenso de temperaturas globales. Las zonas templadas podrían volverse frías. Las cosechas colapsarían. Los casquetes polares avanzarían. Cambios en la circulación atmosférica y en las lluvias. Las zonas de lluvia cambiarían de manera masiva, provocando hambrunas y migraciones. Ecosistemas alterados en cascada. Consecuencias biológicas, plantas y fotosíntesis. La fotosíntesis que conocemos, con pigmentos como la clorofila A y B, funciona mejor con luz en el rango 400-700 nm. PAR, Photosynthetically Active Radiation.
Un desplazamiento al rojo aumentaría la proporción de luz en longitudes de onda más largas, 730 nm o 800 nm infrarrojo cercano, menos útil para la clorofila corriente. Algunas bacterias y algas poseen pigmentos que absorben más en el rojo lejano o en el infrarrojo. Con tiempos evolutivos largos, podríamos ver una selección hacia organismos capaces de aprovechar esas bandas, pero la transición sería desordenada. Millones de años de evolución en un escenario natural, o colapso ecológico en un escenario rápido. Impacto humano inmediato. Las cosechas basadas en cultivos actuales caerían dramáticamente. Con inmediatez habría crisis alimentarias. Frío generalizado aumentaría el consumo energético en calefacción y provocaría tensiones geopolíticas. Salud menor, vitamina D por menor, UV utilizable, aunque el problema principal sería el frío y la inseguridad alimentaria. Importante matiz, el caso de un sol rojo, por simple enfriamiento, es altamente improbable en escalas humanas. Para enfriar de esa manera, el Sol tendría que sufrir cambios estelares profundos. Entrada en etapas evolutivas que ocurren en millones o miles de millones de años. Sin embargo, fenómenos locales, como polvo en la atmósfera terrestre, grandes erupciones volcánicas o nubes internas de polvo cósmico, pueden hacer que la luz solar que llega a la superficie tenga un tono más rojizo, y eso sí es plausible, y ha ocurrido históricamente. Si el Sol se volviera azul, más energía, más peligro. Invertimos la pregunta. ¿Qué pasa si el Sol se vuelve más caliente y su pico se desplaza hacia longitudes más cortas, hacia el azul, o incluso hacia el ultravioleta? Dos notas, escenario B. El Sol se calienta, pico a longitudes cortas. Si la temperatura subiera a, por ejemplo, 10, el pico de emisión se situaría alrededor de 290 nm. Esto está en el ultravioleta fuera del rango visible. De nuevo, la implicación energética es enorme. Una fotosfera más caliente aumentaría la energía total emitida por unidad de área. En nuestro ejemplo, casi 9 veces la energía actual si la superficie no cambia de tamaño. Eso significaría un aumento brutal de la radiación incidente, consecuencias climáticas y ambientales, subida de temperaturas globales extrema, olas de calor mortales, evaporación de océanos superficiales, alteración drástica del ciclo del agua. La radiación UV intensa dañaría la química del ozono y la protección natural de la atmósfera. Fuegos forestales, masivos, desertificación acelerada, efectos biológicos, humanos y ecosistemas. Aumento muy fuerte del riesgo de cáncer cutáneo y daño ocular por UV. La fotosíntesis se vería afectada por la sobreexposición a energías altas. La radiación puede dañar a las plantas y al fitoplancton, que sostienen las cadenas alimentarias marinas. Mutaciones a gran escala. El incremento de radiación ionizante, UV, aumentaría la tasa de mutaciones con efectos imprevisibles sobre la biodiversidad. Probabilidad, un calentamiento de la fotosfera solar de esa magnitud en tiempos humanos es extremadamente improbable. El Sol es estable en la secuencia principal desde hace 5.000 millones de años y le quedan 35.000 millones en condiciones similares. Cambios bruscos de color y temperatura solo ocurren en procesos estelares extremos. No obstante, eventos temporales, erupciones solares o cambios en la composición de la atmósfera terrestre pueden aumentar localmente la radiación UV que llega a la superficie. Si el Sol se volviera verde, la paradoja perceptual. La humanidad bajo un sol verde suena a escenario fantástico, pero pensemos con la física y la biología. Físicamente verde significa que la mayor fracción de la energía cae alrededor de 1500-560 nm. Curiosamente, el Sol ya tiene un pico alrededor de 500 nm, pero la percepción final depende de la mezcla total de colores y de la atmósfera. Para que el Sol se vea claramente verde desde la Tierra de forma sostenida, haría falta una alteración muy específica en la distribución de energía o en las líneas espectrales emitidas, o bien un filtro, algo permanente entre el Sol y nosotros.
percepción humana y color. Nuestro sistema visual es más sensible al verde. Si la luz dominante fuera verde, muchas texturas, tonos de piel y vegetación se verían hiperrealistas. Irónicamente, un sol verde no haría que las hojas se vieran verdes infinitamente. El color que vemos sigue siendo el resultado de reflexión y absorción de cada objeto. Si la luz incidente no tiene suficiente contraste espectral, la paleta de colores colapsa. Las consecuencias prácticas de un cielo verde serían profundas y transformadoras. En el ámbito del arte, diseño y moda, la iluminación cambiaría todo, reinvigilando las tendencias estéticas. La biología, por otro lado, podría experimentar una fotosíntesis más eficiente si la nueva distribución de luz se alinea con las absorciones útiles o menos eficiente, si la energía se concentra en longitudes de onda no aprovechables. Culturalmente, la sociedad crearía nuevos mitos y símbolos alrededor del cielo verde, haciendo que la literatura, religión y arte se adapten rápidamente a esta nueva realidad. Es más plausible que la Tierra experimente tonos verdes en el cielo por efectos atmosféricos locales que por un cambio en la fotosfera solar, aunque cambiar la temperatura de la fotosfera del Sol es extremadamente improbable. En corto plazo, hay mecanismos que alteran la luz que llega a la superficie terrestre. Las erupciones volcánicas masivas, como las de Krakatoa en 1883 o Pinatubo en 1991, inyectan aerosoles de sulfato en la estratosfera, lo que puede provocar amaneceres y atardeceres espectaculares durante meses. Los incendios gigantescos generan humo fino que altera la transmisión de la luz tiñendo el cielo de un intenso color naranja rojo. Estos cambios temporales en la atmósfera pueden transformar el paisaje y el modo en que percibimos el entorno. Polvo cósmico o impactos, una lluvia de polvo o material planetario en la órbita terrestre puede actuar como filtro, modificando la luz incidente. Cambio en la composición atmosférica, antropogénico, grandes alteraciones en la atmósfera, por contaminación o geoingeniería, podrían alterar la calidad espectral de la luz que llega al suelo. Efectos observados en la historia. Tras erupciones grandes, se han reportado atardeceres extraordinarios y cielos teñidos de rojo en latitudes muy alejadas. En literatura y crónicas antiguas, soles rojos solían asociarse a augurios o presagios, porque eran raros y dramáticos. Conclusión. Si amaneces un día con el sol más rojo, la explicación más probable es filtrado, atmosférico, no cambio de la estrella. Impacto en la salud humana y la psicología. La luz influye en la química humana y en la psicología. Dos ejes principales: salud física, radiación UV. Su exceso provoca cáncer y daño ocular. Su falta reduce síntesis de vitamina D. Un sol más azul, UV, aumentaría problemas dermatológicos. Un sol más rojo infrarrojo reduciría la UV afectando la vitamina D, y con ello el sistema inmune y óseo. Temperatura ambiental, los efectos secundarios del cambio térmico, frío extremo o calor extremo, tienen consecuencias inmediatas sobre mortalidad, enfermedades infecciosas y brechas socioeconómicas en salud, salud mental y comportamiento social. El color de la luz afecta estados de ánimo. La luz azul favorece alerta y reducción de melatonina. La luz roja se asocia a excitación o alarma. La luz verdosa puede sentirse anómala y cambiar el confort emocional. Un cambio prolongado en la iluminación ambiental podría alterar patrones de sueño, productividad y salud mental general si la luz solar cambiara de color o perdiéramos parte de la energía útil. La humanidad tiene herramientas para adaptarse. Algunas vías: agricultura controlada, invernaderos y granjas verticales, con iluminación LED, que emule el espectro óptimo para cada cultivo. Con energía suficiente se compensa la pérdida del sol original. Bioingeniería: desarrollar cultivos con pigmentos fotosintéticos capaces de usar luz más roja o más lejana al espectro par actual.
La ingeniería genética y la selección acelerada pueden acelerar la adaptación, protección y regulación de radiación. Si el problema es exceso de UV, escudos atmosféricos locales, toldos, películas protectoras y políticas de salud pública masivas. Si es frío extremo, infraestructuras de calor, redes alimentarias y reubicación planificada. Geoingeniería responsable en casos de filtrado por aerosoles. La manipulación consciente del balance radiativo podría ayudar, aunque con riesgos enormes. Migración y redistribución. La historia humana ha mostrado migraciones masivas ante estrés ambiental. La planificación a gran escala podría reducir la catástrofe. Nota ética. Todas las soluciones tienen coste y riesgos. La equidad en el acceso será el principal desafío. Futuros lejanos. La vida cuando el Sol envejezca. A escalas de miles de millones de años, el Sol sí cambiará de color. Por procesos estelares normales, agotará hidrógeno en su núcleo, se expandirá y se convertirá en gigante roja. Un Sol más grande, más frío superficialmente, más rojizo, pero en muchos momentos mucho más luminoso por su tamaño. Ese proceso significará el fin de la Tierra. Tal como la conocemos, océanos hervirán, atmósfera se perderá, y la vida compleja será improbable. La buena noticia, eso sucede en un horizonte temporal humano, muy lejano. Antes de eso, los cambios que nos afectan son predominantemente climáticos y de nuestra propia atmósfera. El color del Sol no es solo un asunto estético. Es la paleta que colorea la vida, desde las reacciones químicas en una hoja hasta la forma en que celebramos la mañana. Si un día cambiara, no sería solo un amanecer distinto, sería una invitación a reinventar la agricultura, las ciudades, la medicina y la cultura, o en los peores casos, una prueba que nos empujaría al límite. ¿Qué harías tú si mañana el Sol luciera rojo? ¿Cultivarías bajo lámparas? ¿Emigrarías? ¿Inventarías una nueva manera de vivir? Escríbelo abajo. Aprendamos del miedo y transformémoslo en acción. Si este video te fascinó, suscríbete, dale like y comparte. Comenta cuál de los escenarios te parece más plausible y por qué. Y si quieres una segunda parte con un deep dive técnico sobre cómo diseñar cultivos para luz infrarroja o cómo la atmósfera filtra la luz, dímelo en los comentarios. Lo preparo.